La precarga determina los límites entre los cuales la frecuencia cardíaca actúa de forma positiva para aumentar la presión arterial, de forma que un paciente deportista y sano, en reposo a 40 latidos por minuto, al duplicar su frecuencia cardíaca, teóricamente duplicaría su gasto cardíaco. Sin embargo, si aumentamos mucho su frecuencia cardíaca, acortaría tanto el tiempo de diástole que se podría llegar a producir una contracción ventricular casi en vacío, con escaso volumen latido. Por eso, al aumentar la frecuencia no siempre aumenta el gasto cardíaco, sino solo dentro de límites fisiológicos. Postcarga. La postcarga equivale a la tensión parietal del ventrículo durante la sístole, aunque este concepto es difícil de entender. Es más sencillo equipararlo a la dificultad que ofrece la aorta a la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo durante la sístole. Así, enfermedades con obstrucción en tracto de salida como la estenosis aórtica o la miocardiopatía hipertrófica obstructiva tienen un aumento de poscarga que afecta negativamente al volumen latido. La ley de Laplace determina los factores que influyen sobre la poscarga: radio de la cavidad, grosor de la pared y resistencias periféricas. El aumento en las resistencias periféricas por vasoconstricción también determina un aumento en la poscarga, una disminución del volumen latido y del gasto cardíaco, efecto que contrarresta el aumento directo de la presión arterial que produce. Ejemplos fisiopatológicos. Este esquema nos permite comprender distintas situaciones fisiopatológicas como pueden ser el shock anafiláctico, en el que se produce una gran disminución de resistencias periféricas por vasodilatación directa. Se intenta aumentar el gasto liberando adrenalina, que produce taquicardia refleja y trata de aumentar las resistencias periféricas, produciendo síntomas propios de la descarga adrenérgica como palidez cutánea, relleno capilar disminuido, etc. En una hemorragia masiva se produce una disminución del retorno venoso y la volemia, y va a disminuir la precarga, afectando negativamente al gasto cardíaco que se trata de compensar con una descarga adrenérgica que aumente de la frecuencia cardíaca, contractilidad y resistencias periféricas. En una taquicardia ventricular rápida se acorta mucho el tiempo diastólico, lo que provoca una disminución de precarga y gasto cardíaco que conlleva hipotensión y riesgo de hipoperfusión tisular. Un gran infarto produce una disminución en la masa contráctil y el gasto que se trata de compensar con la descarga adrenérgica, pero esta facilita la irritabilidad eléctrica y las arritmias malignas. Receptores adrenérgicos. Subtipos. La adrenalina estimula diferentes receptores adrenérgicos con efectos diversos. La presencia de niveles altos de catecolaminas mantenidos, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, produce un efecto de down regulation, que hace disminuir el número de receptores expresados en la membrana. El receptor alfa-1 tiene un efecto predominantemente vasoconstrictor en arteriolas periféricas. El alfa-2 es un receptor presináptico que sirve para el autocontrol o autorregulación de la liberación del neurotransmisor. El receptor beta-1 se encuentra a nivel cardíaco y tiene un efecto inotropo y cronotropo positivo. Es decir, aumenta la fuerza de contracción y el número de contracciones por minuto, por aumentar el calcio intracelular, facilitando además por este motivo las taquiarritmias. El receptor beta-2 se encuentra a nivel periférico, por ejemplo bronquial, produciendo broncodilatación, o vascular, produciendo vasodilatación para compensar la vasoconstricción que produce el receptor alfa-1. Existen muchos fármacos que actúan estimulando o inhibiendo estos receptores. Shock. Definición. El shock es un síndrome caracterizado por una disminución de la perfusión tisular por debajo de las demandas metabólicas. Si se mantiene la situación, acabará provocando disfunción de órganos y tejidos. Generalmente se activa un mecanismo de compensación, como una descarga adrenérgica, con aumento de frecuencia y contractilidad cardíacas, vasoconstricción cutánea y muscular,
para derivar la sangre hacia órganos vitales, etc. Inicialmente son beneficiosos, pero si se mantienen acaban resultando perjudiciales. El shock no es un sinónimo de hipotensión, porque cifras de presión bajas pueden ser suficientes para mantener un aporte adecuado, por ejemplo, en un atleta. El diagnóstico de shock precisa de hipotensión, de signos de hipoperfusión periférica como frialdad y palidez de extremidades, con aspecto moteado, relleno capilar lento, acidosis metabólica, y además de disfunción orgánica secundaria a la hipoperfusión como disminución del nivel de conciencia por afectación del sistema nervioso central, oliguria por afectación renal, etc. Hay varios tipos de shock que se diferencian por los valores de parámetros como la presión venosa central, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica y la saturación de oxígeno en sangre venosa, que expresa la extracción tisular de oxígeno. No obstante, estas diferencias son útiles solamente durante fases iniciales, puesto que con frecuencia en fases avanzadas, los pacientes presentan simultáneamente varias formas de shock con patrones hemodinámicos en ocasiones opuestos, lo que dificulta su diagnóstico y manejo clínico. Tipos. El shock hipovolémico, hemorragia, anemia, suele tener resistencias vasculares altas para compensar la hipovolemia y presión venosa central baja por el déficit de volumen intravascular. El shock cardiogénico, infarto de miocardio extenso, tendrá resistencias vasculares altas secundarias a la descarga adrenérgica, presión venosa generalmente alta secundaria al fracaso cardíaco y gasto cardíaco lógicamente muy disminuido. El shock obstructivo ocurre en situaciones taponamiento, neumotórax a tensión, que dificultan la función diastólica del corazón. La presión venosa está muy aumentada, puesto que la sangre no consigue entrar bien en el corazón, y las resistencias vasculares periféricas suelen ser elevadas por la descarga adrenérgica. El shock séptico se puede diferenciar en dos fases. Una inicial o hiperdinámica, en la que predomina la vasodilatación y disminución de resistencias vasculares, y otra hipodinámica o tardía, en la que ya se suman datos de fallo cardiogénico o hipovolémico por fenómenos como isquemia miocárdica o secuestro por tercer espacio. El shock anafiláctico está provocado por una intensa vasodilatación con disminución de resistencias vasculares y disminución de presiones venosas y gasto cardíaco acompañantes. El shock neurogénico, lesiones del sistema nervioso central, anestesia raquídea, produce una alteración del tono simpático y disminución del gasto cardíaco y las resistencias vasculares. El shock séptico, neurogénico, anafiláctico, tóxico o asociado a endocrinopatías, insuficiencia suprarrenal aguda, se engloban en el denominado shock distributivo, puesto que el fenómeno inicial es una distribución periférica inadecuada del gasto cardíaco, que puede ser normal o incluso elevado en fases iniciales. Síncope. Definición. El síncope es un síntoma que consiste en la pérdida transitoria de la consciencia, generalmente breve, con recuperación espontánea y completa, y que está provocado por una disminución transitoria del flujo cerebral. Con frecuencia el paciente nota síntomas premonitorios como debilidad, mareo, zumbido de oídos, sudor frío, fotopsias, pero a veces están ausentes y el síncope provoca caída. Presíncope es la sensación inminente de síncope, sin llegar a perder la consciencia. Así, no son verdaderos síncopes las caídas casuales, la cataplejía, los accidentes isquémicos cerebrales transitorios, la epilepsia, las intoxicaciones, la narcolepsia, ni las pérdidas de conciencia psicógenas o endocrino-metabólicas como por hipoglucemia, hiperventilación, pues no son provocados por una disminución transitoria del flujo cerebral global.